Qué bueno poder estar con ustedes hoy, martes. Como todos los martes, estamos transmitiendo de la ciudad de Houston, sus anfitriones, la productora del programa, mi esposa y mi mejor mitad, Mónica Franco. Hola, Cris. Siempre es un honor estar aquí contigo. No te pongas roja, no te pongas roja. Bienvenidos a todos. Me gusta molerme. Y aparte, si supieran cómo corremos para llegar y conectar las luces y que todo esté rápido y poder transmitir unos minutos antes para saludarlos. Y todo lo hace ella. Yo nada más me siento y estoy listo para la acción. Pero gracias por estar con nosotros. Es un honor tenerlos en este programa, en nuestra nueva transmisión de Veritas Fidei. Estamos muy contentos de llegar hasta sus hogares, sus autos, la calle, donde estés, en tu gimnasio, en donde nos estés escuchando. Estamos muy, muy felices de estar con ustedes el día de hoy. Y vamos a seguir viendo un tema relacionado con cuestiones de cultura. Y hoy es un tema que me apasiona muchísimo porque es un tema del que escribí, es un tema que viene en mi libro, Licencia para Dudar. Y es un tema del que yo mismo escribí para mí. Sí, para mí. Así que esto es un autorreflejo esto es un autorreflejo muy personal de cosas que yo he sufrido en la vida, pero creo que no soy el único. Voy a apostarle aquí al punto de que no soy el único que ha sufrido con esto y les voy a compartir lo que para mí ha funcionado y lo que para otros también que han estado en esta situación cómo han podido superar situaciones muy, muy difíciles. Y Moni y yo les podemos decir, hemos estado en el hoyo y cavando, ¿cierto? No quisieran saber. Cuestiones muy difíciles. Vean, por ejemplo, la temporada 1, el podcast número 6, donde Moni habla de una cosa que le pasó. Si no lo han visto, no les voy a dar el spoiler. Véanlo. El podcast número 1, temporada 1, número 6. Cris, llegamos un poquitito tarde. Vamos a dar unos saludos rápido antes de empezar porque ya es hora. Adelante. Nada más rapidísimo me voy. Gianluca López, bendiciones. Saludos desde Argentina. Abrazos grandes, Argentina. Que ya empezamos a distinguir nombres como Gianluca López, como Alirio Augusto Cañaveral Valle. Dice, muy buenas noches. Hoy escuchándolos desde mi lugar de trabajo. Que Dios los bendiga y saludos desde Medellín, Antioquia, Colombia. Me ayudan a crecer más en mi fe. Gracias por su trabajo. Dios te bendiga, Alirio. Gracias por ese mensaje. Eso nos anima. Para eso estamos aquí. Joel García. Saludos, Cris y Moni desde Chile. Muchas gracias por esta hermosa labor que realizan semana a semana. Dios renueve sus fuerzas. Bendiciones. Gracias. Sus oraciones, Joel, son lo más importante que nos puedan dar. Como les hemos dicho muchas veces aquí, no les vamos a pedir dinero. Si van a la página web de Veritas Fidei, no estamos rastreando cookies, no estamos viendo quién se conecta o quién no se conecta. Ni siquiera les estamos poniendo que donen ni comerciales. Veritas Fidei es totalmente gratis. Todo el material que está en Veritas Fidei es totalmente gratuito. A nosotros nos cuesta, pero es una bendición que ustedes lo tengan. Veritasfidei.org. Así es. Jared Quiroga, buenas tardes hermanos, bendiciones, con ansias esperando el podcast como cada martes, saludos desde Querétaro. Uy, la ciudad que me vio crecer, Jared, un gran abrazo. Y también tenemos aquí a Cari, que nos da mucho gusto tenerla aquí, a Cari Gutiérrez. Cari, besos y bendiciones a todos. Mi cuñadita, un gran abrazo, por favor, dile a mi hermano que me llame. Un abrazo. Otro gusto que nos da. No es cierto, siempre me llama mi hermano, es muy atento. Madeleine Rieder, saludos Cris y Moni, felicidades por este tema tan importante y delicado, bendiciones, los amo. Uno siempre puede contar con su mamá. Gracias, mamita, besitos por estar siempre. También. Te mando un beso muy, muy grande. Sebe Choque, saludos desde Bolivia, bendiciones. A veces en la iglesia es pecado decir que tener duda es pecado. Eso lo vamos y lo hemos mencionado y es una pena. Y en el libro de Licencia para Dudar tengo un capítulo completo donde hablo de ese tema. Nada más para decir
que hemos tratado con el tema de la duda en la iglesia de manera errónea. Y ese es un capítulo específicamente escrito para gente dentro de la iglesia. Gracias por recordarnos. Katy Kitts dice, buenas tardes, saludos desde Zacatecas, México. Un abrazo, bendiciones. Dios les bendiga, dice Daniel González. Buenas tardes. Cerca de las dudas, hace poco encontré las ciencias bíblicas y me causó muchas dudas y me di cuenta que Antonio Piñeiro abandonó la fe. ¿Es correcto estudiar las ciencias bíblicas? Claro que es correcto estudiar las ciencias bíblicas. Obviamente, Antonio Piñeiro es un erudito de buena fuente, pero no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Él acepta muchos hechos, por ejemplo, relacionados con la resurrección, pero al llegar a la cuestión de la resurrección dice, no, la historia no se mete con eso. Y por un lado, Piñeiro es como el Bart Ehrman de acá, ¿no? Piñeiro es como el Bart Ehrman de los latinos, de los hispanos. ¿Por qué? Porque por un lado Antonio Piñeiro es erudito de buena fuente, filólogo, estudioso, catedrático, emérito, etc. Por otro lado, escéptico, ¿sí? Y una dosis de escepticismo es buena, pero no una dosis de escepticismo tan fuerte que te deje fuera del ramo de los milagros y todo esto. Entonces, si tú, Daniel, te metes al blog de veritasfidei.org, vas al botón de búsquedas y pones Piñero, no Piñeiro, sino Piñero, como bien lo escribiste en el comentario, vas a encontrar muchos artículos donde yo le respondo a Piñeiro a muchas de sus afirmaciones. Así que si quieres darte vuelo con algunos de esos escritos, ahí los puedes encontrar en veritasfidei.org. Jeremy Ogando, primera vez aquí, bendiciones desde España, bienvenido. La madre patria, Jeremy, un gran abrazo. Tenemos familia ahorita ya visitando España, familia que vivió allá. Mis hermanos son españoles, así que con mucho gusto te damos la bienvenida desde España. Uriel Valenzuela, Dios los bendiga, hermanos. Saludos desde Nogales, Sonora, México, escuchándolos, mi esposa y yo. Saludos a Uriel y a tu esposa, bendiciones. Bendiciones, Uriel. Muchas gracias por estar con nosotros. Yaciel Terrazas, bueno, yo ahí a Mariana, saludos a los dos. Un saludo afectuoso. Katy Kitts te pregunta rápido, disculpa, ¿dónde puedo encontrar información sobre apología para niños que me recomiendas para iniciar a enseñar a mis hijos? Buena pregunta. En Amazon hay unos libros del Dr. William Lane Craig muy buenos que se llaman ¿Cómo es Dios? Son unos libros un poco caros, pero valen muchísimo la pena. Son libros hechos por un gran teólogo y apologista. Es una serie de 10 libros y ahí pues y son muy pequeños y muy bien escritos, concisos y muy bien hechos para niños. ¿Cómo es Dios? Del Dr. William Lane Craig. En Amazon los puedes conseguir. Y están en español, por cierto. En español y en inglés. Ok, Moni, ¿cómo estamos? Antes de empezar, algo muy importante, Chris. Ajá. Aquí nos dice Cari que hoy cumplen 19 años de casados. Hoy cumple mi hermano y su esposa 19 años de casados. Se dice fácil. Muchas felicidades. Michelle, Cari, les mando un abrazo muy grande. Los dos les mandamos un gran abrazo. Son ejemplo y son una bendición para todos los que les conocemos. Así que muchas felicidades. Feliz aniversario. Michelle, llévala a un lugar decente. Por favor, no los lleves a los tacos de copete, ¿eh? Están bien ricos. Están ricos, pero por favor, 3 rayitas arriba. Sí, Chris, antes de comenzar, les comparto rápido. Antes del podcast estábamos hablando con mi sobrinito, con nuestro sobrinito JG, tiene 4 añitos, va a cumplir 5. Y le digo, si te conectas al podcast, te vamos a saludar. Y me dice, pero es que yo siempre te saludo de vuelta y no me haces caso. Entonces le dije, te voy a saludar. Entonces 2 veces y me dice, no, me tienes que saludar 5 años porque voy a cumplir 5 veces. Ajá. Porque voy a cumplir 5 años. Entonces, hola JG. Hola JG, van 2. No, una tú. Bueno, una pues. Hola JG y Pikis. Hola. Hola JG y Pikis.
¿Cómo Hola están? JJ Piquis, hola JJ Piquis. 5 Los veces. amamos. Cuídense mucho, los amamos. ¿Qué te parece si comenzamos, Cris? Empecemos. Y el programa de hoy, Moni, es La duda emocional. la duda emocional. Hemos estado viendo la cuestión de la duda y creo que la más importante es la duda emocional. Le cité la vez pasada a Blas Pascal, gran hombre de Dios, gran cristiano, matemático, estadista, científico de buena fuente, y él decía esto, decía: aquel que duda y no investiga se torna no solo infeliz, sino también injusto. Bueno, ¿a quién le gusta ser infeliz y aparte injusto? A nadie. Por eso debemos buscar resolver nuestras dudas, y es lo que estamos haciendo aquí. Una de las cosas que les di ya en las últimas 3 sesiones, y vamos a recordarlo rapidísimo, es que la fórmula de la confianza o la fe, porque son sinónimas, fe y confianza en la Biblia son sinónimas. Se trata, por ejemplo, la fórmula es así, muy sencilla. Confianza es igual a 2 elementos que aumentan la confianza. Uno es conocimiento o información y el segundo es consistencia a través del tiempo, ¿sí? Pero siempre va a haber un común denominador de la duda, siempre va a haber duda. Y el ejemplo que casi siempre uso es el ejemplo de un noviazgo. Para que una novia llegue a decir sí, acepto a casarse, tienen que pasar tiempo con el supuesto príncipe azul, con el candidato. Va a pasar tiempo, ¿para qué? Para conocerlo. Aunque siempre haya un elemento de duda, ¿ok? Y lo que va a suceder aquí es que en el momento en que la duda sea lo suficientemente pequeña y razonable, que la novia ya haya adquirido suficiente conocimiento, información, y haya pasado suficiente tiempo, y diga, este hombre es material casadero, va a decir, sí, acepto. Eso es lo que es la confianza. Y en ese mismo contexto es que se desarrolla la fe cristiana. Cuando uno le dice así a Dios, es porque Dios ya se ha revelado, ya sea de manera personal o por milagros o por evidencia, o simplemente por haber estudiado su palabra y saber que Dios es real. Uno puede tener la confianza de depositarle su vida a Dios por medio de Jesucristo. Esa es la fe cristiana. Ahora, ¿se vale dudar? Bueno, ahí nos decían al principio en un comentario, pues en la iglesia nos han dicho que dudar es pecado. No, dudar no es pecado. Y déjenme darles un ejemplo muy breve. La persona que Jesús más elogió mientras Jesús estaba vivo fue nada más y nada menos que Juan el Bautista. De Juan el Bautista Jesús dijo, de los que nacen de mujer no se ha levantado un profeta más grande que este. Para acabar pronto, el más grande de los profetas, según la considerada opinión de Jesús, fue Juan el Bautista. ¿Y qué pasó con Juan el Bautista? Que vio que bautiza a Jesús, ve al Espíritu Santo bajar a Jesús en forma de paloma, escucha la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ve milagro tras milagro tras milagro de Jesús, y al final de su vida, el apóstol, Juan el Bautista se encuentra a punto de ser decapitado por Herodes por haberle acusado de ser adúltero, ¿ok? Vean la historia. ¿Qué sucede entonces? Que Juan el Bautista va y le pide a 2 de sus discípulos que vayan con Jesús y le dice, por favor, vayan con Jesús y pregúntenle si es el Mesías el que estamos esperando. Fíjense en esto. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Que en un momento de sufrimiento, escúchame esto, en un momento de sufrimiento, el hombre más grande en la tierra, en la considerada opinión de Jesús, dudó. Y dudó no de cualquier cosa. Dudó acerca de si Jesús era el Mesías o no. Y manda a sus discípulos y Jesús dice, ok, vengan conmigo, voy a hacer algunos milagros. Hace milagros y les dice a los discípulos,
Vayan con Juan el Bautista y díganle esto. Testifiquen de lo que vieron. Díganle que los ciegos ven, los cojos caminan, los mudos hablan, y al final dice lo más importante que a veces se nos olvida. Les dice, y los muertos resucitan. Básicamente le está mandando un mensaje diciendo, Juan, no importa lo que te pasa, yo ya vencí a la muerte. Y tú, aunque mueras, vas a ser resucitado. Y esa es la base del punto de hoy acerca de la duda. Vimos que hay dudas intelectuales que se resuelven simplemente cuando nos dan información. Hay dudas volitivas que tienen que ver con la voluntad. Simplemente no queremos someternos a un Dios justo. Y por el otro lado, estamos también viendo hoy la duda emocional. Ahora, voy a abrir un poco mi corazón con ustedes y decirles esto. Me identifico con Juan el Bautista porque cuando yo sufro, empiezo a veces a tener dudas emocionales. Soy, como he escrito en mi libro, dudador emocional. No me vayan a regañar, la palabra dudador no viene en el diccionario de la lengua Real Academia de la Lengua Española, pero espero que lo pongan en algún momento, porque me parece una palabra muy ad hoc a esto, alguien que duda. Y cuando hay una situación difícil, tiendo a ver el vaso medio vacío. Tiendo a ser más bien pesimista que optimista, ¿sí? Eso es lo que es una persona que está sufriendo de duda emocional. Y es el tipo de duda que se deriva de nuestros sentimientos. No tiene nada que ver con datos, con información, tiene que ver con nuestras emociones. Y por cierto, es el tipo de duda más común. Ahora, ¿cuáles son las causas posibles de dudas emocionales? Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. Uno es traumas de la niñez, por ejemplo, abuso. Pérdidas importantes, cuando uno pierde su trabajo o pierde algún ser querido, puede venir la duda emocional. O simple necesidad de atención, soledad, alguien que se siente solo, desatendido, empieza a tener este tipo de dudas. Presión social también, quieres encajar con cierto grupo de gente, empiezas a desarrollar este tipo de duda. Sumirse en fantasía o ficción. Yo tenía una tía que había veces que llegabas a su casa y le encontrabas hecho un mar de lágrimas y le preguntabas, oye tía, ¿qué te pasó? No, pues es que este desgraciado se metió con la otra y esto y a veces mi papá le decía, pues, ¿qué pasó? ¿De quién estás hablando? Pues resulta que estaba hablando de las telenovelas, estaba metida en las telenovelas y eso le causaba depresión, imagínate. Estar sumido en la fantasía o en la ficción. Otro muy, muy alto en la lista, tal vez lo debí haber puesto en el primer lugar en el lugar de causas emocionales de duda. Hipocresía en la iglesia. ¿Cuántos de ustedes han sufrido de hipocresía en la iglesia? Levanten la mano, espero que no sea yo el único, ¿sí? Yo soy el primer crítico de la iglesia cuando hacen cosas mal o hacemos cosas mal, ¿sí? Y una de ellas muy grande es la hipocresía en la iglesia. Otra es mala teología, como por ejemplo pensar que has cometido el pecado imperdonable. Ya lo hemos hablado, ya hay un artículo de esto en Veritas Fidei. O temor al futuro, ¿qué tal si pasa otra pandemia y no es tan benigna como el COVID-19? ¿Qué tal si nos llega una pandemia aún más mortífera, un virus aún más destructivo que el que ya sufrimos y quedaron traumados con el COVID-19? Créanme, como decía mi abuelita, hay peores. Entonces esto es el tipo de génesis que se origina, que se da con la duda emocional. Y la persona, el dudador emocional, tiende a juzgar los datos y los hechos, filtrando
usando sus sentimientos como filtro y no presta mucha atención a los méritos propios de la evidencia. No sé si alguna vez han tratado con una persona, tal vez le están compartiendo del evangelio y tú dices, ¿sabes qué? Lo que le estoy compartiendo es absolutamente razonable y coherente y no me está respondiendo como espero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque la persona está filtrando la información, tal vez muy lógica, muy histórica y muy verídica, por su filtro de la emoción. Y no le está cayendo el 20, como decimos en nuestro país. Pero hay consuelo aquí. Bueno, uno de los exponentes número uno que me han dado mucha información acerca de la cuestión de la duda ha sido el doctor Gary Habermas, que tienen ahí en pantalla. Y Habermas no solo es el erudito número uno en cuestiones de la resurrección, de experiencias cercanas a la muerte. Por cierto, estamos tratando de traerlo al programa. Yo creo que vamos a poder, pero vamos a ver pronto. Y él lo que dice es esto. Dice, los estudiosos psicólogos muestran que aproximadamente el 69% de las personas que experimentan duda la experimentan desde un plano emocional. Por eso debemos entender esto, no solo para nosotros cuando tenemos dudas emocionales, sino cuando estamos tratando con una persona que tal vez está pasando por duda emocional. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejemplos y uno de ellos me viene de el doctor Sean McDowell, hijo de Josh McDowell, que es apologista también. Y en uno de sus encuentros con una persona, se dio cuenta de esta cuestión de la duda emocional. Él estaba de viaje, fue a esquiar a un lugar con un amigo suyo y se dio cuenta que estaba muy greñudo y decidió irse a la peluquería a dar un corte de pelo. Y sucede que durante su corte de cabello, la estilista que le estaba cortando el pelo le preguntó casualmente que a qué se dedicaba. Sean McDowell le contestó, bueno, pues soy apologista y profesor de apologética. Y ella le dijo, bueno, ¿y qué es eso? Bueno, es la rama de la teología que se dedica a responder las preguntas difíciles del cristianismo y a responder de una manera racional a todas estas cuestiones difíciles. Y ella le hizo una pregunta, le dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Le dice, claro que sí, con mucho gusto. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Y Sean pensó para sus adentros, ¿eso es todo? Eso es lo primero que nos enseñan en apologética, a responder. Y él ya estaba listo con todas sus respuestas, ya tenía el argumento del libre albedrío y la defensa del libre albedrío expuesta lógicamente por el gran filósofo Alvin Plantinga. Le explicó que para que exista verdadera libertad y libre albedrío, pues Dios debe permitir el mal. Y eso es lo que permite que exista esta gran virtud del amor. Si no hay libertad, si no hay libre albedrío, no puede haber amor. Pero eso también abre la posibilidad a que la gente utilice esto como un arma mortífera, un arma hacia el mal. Y pues eso es la razón principal por la que Dios permite el mal. Dios vio que el amor es una virtud aún mayor que el mal que pueda haber en el mundo, y por eso Dios permite el mal, etcétera, etcétera. Y le dio una respuesta del libro de texto de apologética. ¿Ok? Y la mujer, y fíjense, le estaba cortando el pelo con unas tijeras bien filosas. Y la mujer empieza a llorar. Y Sean no supo qué hacer. Se quedó congelado, pensando, ¿qué dije o qué hice mal? Y la mujer le dice, ¡qué porquería! La cosa no puede ser tan sencilla. No puedo creer esto.
Y bueno, imagínense una mujer sumamente molesta, con unas tijeras de nuevo bien filosas. Sean pues se disculpó, ya era el final del corte de cabello, le dejó una muy buena propina para compensar, salió de ahí y le preguntó a su amigo, oye, pues ¿qué dije mal o qué hice mal? Y su amigo le responde, ¿no te diste cuenta lo arrogante que fuiste con ella? En ningún momento te detuviste a preguntarle si ella había pasado por algún sufrimiento, o si había perdido un ser querido, o si estaba en ese momento pasando por un mal rato. Fuiste súper engreído. Y eso fue una gran lección para él. Y ahora lo que él enseña y lo que practica es, cuando alguien te pregunta algo, es porque muchas veces hay emociones detrás de la pregunta. Y no solo hay emociones detrás de la pregunta, hay una persona detrás de la pregunta. Y en ese momento la persona no necesita un argumento, necesita cariño, necesita amor, necesita tal vez un hombro en quien literal o figuradamente recargarse para desahogarse un poco. Eso es lo que requiere de la duda emocional. La duda emocional no requiere de grandes argumentos, requiere de otras cosas. Ahora, les voy a dar algunos ejemplos de por qué sucede la duda emocional, que seguramente alguna de estas, si no es que más de una, tal vez ustedes hayan experimentado. Y la primera es duda emocional debido a mala teología. Y aquí hay varias áreas. Mala teología, ya hablamos de este punto. Uno de ellos es el evangelio de la prosperidad. Y hablamos en el sentido que hay mucha gente que está en este negocio de la religión para sacar provecho, para sacar dinero, para sacar poder. ¿Sí? Afortunadamente ni Moni ni yo estamos aquí para esto, estamos transmitiendo el mensaje de amor y de salvación del Señor Jesús como viene, no adulterado en la Escritura. Es lo que estamos haciendo. Pero muchos se aprovechan y mucha gente que deja la iglesia o que abandona la fe cristiana, lo hacen porque han tenido malas experiencias con mala teología o con gente que les ha tratado de abusar. Sí, un ejemplo rápido, Chris, para los que no han visto los podcasts anteriores, hablamos mucho sobre las iglesias que te piden dinero, ¿no? El diezma y vas a ver todas las bendiciones que te van a caer y porque es una promesa. Y siembra la semilla de fe, ¿no? Sí, o porque si no hablas en lenguas, entonces no, el Espíritu Santo no está en ti y te empiezan a hacer sentir menos y menos. O porque yo no escucho la voz de Dios, ¿será que no me quiere? Todas esas malas teologías, ¿no? Que te hacen. Entonces tú sientes que Dios no está contigo realmente porque te han dicho, ¿sabes qué? Si Dios estuviese contigo, tendrías otro tipo de experiencia. Pero ¿sabes qué? Danos dinero y entonces Dios te va a responder. No lo dicen así, obviamente. Es todo un coco wash, como dicen. Otra de estas malas teologías es, por ejemplo, la existencia del infierno. Mucha gente se aleja de Dios porque no le gusta la doctrina del infierno. Y voy a dar algunos puntos muy rápidos. Tenemos un artículo muy, muy largo y detallado acerca de la justicia del infierno. Y yo lo que haría aquí es que, lo que explicaría muy rápido es que el infierno no es una cámara de tortura como la que muchos teólogos nos han querido hacer pensar o saber. El infierno es un lugar en el que no queremos estar, nadie. Y el que no sea un lugar de tortura no quiere decir que sea un lugar placentero, al contrario, es el peor lugar en el que puedes pasar toda la eternidad. Y esto es muy similar a el sistema judicial que tenemos en nuestros países desarrollados, países civilizados, que es la cárcel. ¿Okay? En 1 Tesalonicenses 1:9
Básicamente, la Biblia dice que Dios va a poner en cuarentena todo el mal en el mundo. Cuando ustedes y yo nos quejamos de que no hay justicia en el mundo, Dios tiene que hacer algo al respecto y lo va a hacer. Pero tiene que poner en cuarentena toda la maldad en el mundo, porque yo por lo menos no soy aniquilacionista. Es decir, no creo que Dios va a aniquilar a los que sean malhechores. Creo que todos los malhechores deben ser castigados proporcionalmente a la cantidad de maldad que ejercitaron en este mundo. Creo que eso es lo justo y eso es lo que refleja nuestro propio sistema penal. ¿Okay? Creo que una forma muy sencilla de describir el infierno es: ¿qué es Dios? Dios es amor. Dios es el bien más grande, ¿sí? Dios es todo eso bonito que puedes sentir en esta vida. Y Dios es un Dios justo y es un Dios que, si no quieres, no te va a obligar a estar con Él. Como, ámame, no te va a obligar a estar sin Él. ¿Y qué es el infierno? Es un lugar donde no va a estar Dios. Claro. Entonces, si Dios es amor, ahí no va a haber amor. Si Dios es todo lo bueno, ahí no va a haber nada bueno. Entonces, esa separación donde no vas a encontrar nada de eso y donde vas a encontrar a los individuos llenos, que decidieron ellos mismos estar alejados, claro. Y Dios lo va a respetar. Entonces, estar en un lugar donde no puedes sentir amor, donde no puedes sentir nada bueno, no creo que es un lugar donde quieras pasar la eternidad, o tu familia pienses que, o que desees que tu familia o alguien de tu familia pase la eternidad ahí. Exactamente, y el que la Biblia, por ejemplo, utilice lenguaje como que en el infierno no se va a apagar la llama y hable de llamas, pero hable también de que el infierno es un lugar de oscuridad. Bueno, ¿cómo puede haber oscuridad y llamas en un lugar físico? Y aquí el punto es que estas analogías nos ayudan a entender que este es un lugar terrible. Es un lugar de abandono, es un lugar donde fíjense, es un lugar donde la imagen de Dios en el ser humano se empieza a perder, porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, ya no están ahí. Es lo peor que le puede pasar eternamente a un ser humano. Y como bien dijiste, Moni, sí, Dios es el bien mayor que nos puede suceder. Lo contrario, que es estar en ausencia completa de Dios. Pero Dios no es un violador de voluntades y tampoco nos va a obligar a estar con Él toda la eternidad. Si Dios no quiere estar, si tú no quieres estar con Dios, Dios te va a decir, ¿sabes qué? Adelante, hágase tu voluntad, ¿sí? Y mucha gente dice, bueno, es que otro problema es que la gente no entiende el estándar de maldad que maneja Dios. Y dicen, bueno, es que yo no he hecho nada, yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no mato una mosca. No, discúlpame, pero el estándar no es ese. La Biblia dice dos cosas muy sencillas y ya lo he repetido muchas veces en este podcast, he dicho esto, que la Biblia enseña que si tú odias o has odiado a alguien, ya has sido juzgado como asesino, ¿sí? Y si y dice también la Escritura, cualquiera que ve a una mujer para codiciarla, a un hombre, en el caso de las damas, para codiciarlo, ya adulteró con él o ella en su corazón. Entonces, como dice mi mentor, el Dr. Clay Jones, ni tú ni yo hemos pasado por la pubertad sin ser asesinos adúlteros. Ese es el estándar. Y por eso necesitamos de buenas noticias que es el Evangelio, la redención eterna de nuestras almas. Y una vez que entendemos esto, y me gusta una cita que tengo de memoria, no la voy a pasar en pantalla, pero una cita que me parece muy acertada de un teólogo del siglo pasado, ahorita me acuerdo de su nombre, dice así, que todos nuestros problemas mayores en este mundo son porque no nos hemos dado cuenta o somos culpables de una doble falla. Por un lado, no nos damos cuenta de nuestra profunda maldad y depravación, y por el otro lado, no nos damos cuenta de la gloria y de la grandeza de nuestra salvación. Una vez que entiendes esas dos cosas, el problema del mal y del infierno se desvanecen, porque entonces ya entendiste el Evangelio.
Y me gustan mucho las palabras de C.S. Lewis en este aspecto. Él dice acerca del infierno: el único lugar fuera del cielo donde se puede estar completamente a salvo de las perturbaciones del amor de Dios es el infierno. Las puertas del infierno se cierran por dentro. Fíjense qué tremendo, ¿sí? Y una cita más del doctor William Lane Craig acerca del infierno es: ¿cuál es la respuesta al problema del mal? Y no solo a eso, sino al problema de el infierno. Y la respuesta es esto. La respuesta es, escúchenme, la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque en la cruz de Cristo la justicia y el amor de Dios se encuentran. Ahí vemos la justicia de Dios cuando su ira es derramada sobre el pecado y Cristo lleva la penalidad del pecado que merecemos. Es absoluta justicia y absoluta misericordia. Las dos cosas se encuentran en la cruz de Cristo. Pero en la cruz también vemos el amor de Dios al ver que Él mismo se encarna y soporta la humillación y la penalidad del pecado que su propia justicia exigía para que nosotros no tuviésemos que ser castigados. Y esa es nuestra esperanza. Juan 6:40 dice que esta es la voluntad del que me ha enviado, dijo Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ese es el propósito por el que Dios nos crea. No para enviarnos al infierno, sino para que tengamos vida eterna y que nos resucite en el día postrero. Juan 6:40. Así que, ¿qué les puedo decir yo? Y esa es la parte práctica de esto. Al principio del programa les dije que tiendo a la duda emocional, lo cual quiere decir a veces que tiendo al pesimismo, tiendo a ver el vaso medio vacío, pero no estoy solo, y si ustedes están en el mismo barco, en el mismo sentir, tienen buena compañía, porque otro gran pesimista es el doctor J.P. Moreland. Y déjenme platicarles muy brevemente de J.P. Moreland. J.P. Moreland ha sido profesor emérito de teología y de filosofía en la Universidad de Biola, en el Instituto Bíblico de Los Ángeles, y es un gran hombre de Dios. Yo he aprendido muchísimo del Dr. J.P. Moreland, lo conozco en persona, y estos consejos que él una vez nos dio en una clase, los imprimí en mi corazón y luego los puse en el libro porque me parecen tremendamente útiles y a mí, de nuevo, me han ayudado mucho. ¿Quiénes de ustedes saben lo que es rumiar? Rumiar es algo que hace el ganado. El ganado es las vacas, los bueyes, son mamíferos rumiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que, y discúlpenme la analogía, si están comiendo, voy a tratar de no ser muy explícito, pero el ganado vacuno tiene varios estómagos, y lo que hacen es que toman algo de pastura y lo mastican y lo ponen en uno de sus estómagos y lo empiezan a digerir, y luego lo regurgitan, es decir, lo regresan a su boca y lo siguen masticando y lo pasan a otro estómago. Eso es lo que se llama rumiar, y esto es una analogía muy ad hoc a lo que hacemos a veces con las preocupaciones y los problemas, que estamos rumiando un problema, lo estamos pensando, le estamos dando vueltas y después lo dejamos ahí un rato y después lo volvemos a retomar y lo empezamos a masticar otra vez, a pensar, etcétera. Eso es lo que se llama rumiar, y es algo altamente nocivo a nuestras mentes y a nuestra salud, porque tiene implicaciones psicosomáticas y nos empieza a afectar el cuerpo, empieza a afectar. Cuando tienes preocupaciones, te afecta la presión arterial, te afecta el azúcar,
te afecta los nervios y empiezas a tener una serie de problemas de salud, ¿sí? Así que es muy importante esto. Les voy a dar unos consejos muy prácticos para lidiar con la duda emocional, ¿ok? Primero, cultiva una vida de agradecimiento constante a Dios y a los demás. Y esto es bíblico. Y es algo que puedes hacer muy rápidamente. Conforme transcurre el día, dale gracias a Dios por las pequeñas cosas en tu vida. Si tu esposa te hizo el café, dale las gracias. Aunque no te haya gustado o no sea el mejor café, mi esposa siempre hace el mejor café, déjenme decirles. Y siempre le doy las gracias. Pero da gracias por la brisa que te acaricia el rostro, por la mascota que te alegra, que tenemos nosotros varias, por la música que te anima. Piensa en todas las pequeñas cosas que hacen que tu vida sea mejor. Y piensa quién es responsable por esas cosas que tú disfrutas y trata de agradecer a esas personas. Trata cada día de escribir sobre 3 personas o 3 cosas, o agradécele a Dios de estas 3 cosas que han bendecido tu vida. Ese es el punto número 1. Cultiva una vida de agradecimiento constante a Dios. Punto número 2. Cuando alguien te dé una muestra de agradecimiento a ti, escríbela en un diario. Te va a ser útil en el futuro para recordar gente o palabras que te fueron de bendición y que te brindaron cuando pases por momentos difíciles. Esas palabras, cuando pases tú por un momento difícil, te van a ser a ti de bendición. Escríbelas. Piensa, y esto lo puedes hacer cada año o cada año nuevo, es buen tiempo para hacer esto. Piensa en 3 personas en tu vida con quien estés agradecido. Y a cada una escríbele una carta breve. No tiene que ser algo muy grande, 300 palabras o menos. Y en esa carta expresa tu agradecimiento y dásela a la persona. Y si puedes, aún mejor, léesela en persona. Y vas a ver cómo eso te va a bendecir a ti y a la persona también a quien le estás dando las gracias. Si eres pesimista, necesitas cultivar el hábito de ver la vida de manera optimista. Es muy fácil, ¿no? Es como decirle a alguien, me duele la muela, pues que no te duela. No, hay varias formas de hacer esto y 2 principales son estas. Practica buscarle el lado positivo a las cosas, aunque no quieras. Hay veces que estás de malas y no quieres buscarle el lado positivo a las cosas. Fuérzate a hacerlo. Y número 2, toma la decisión de actuar con alegría, aunque no estés alegre. Y vas a ver que el practicar estas cosas, aunque no las sientas, va a empezar a actuar en ti, que las vas a empezar a sentir. Vas a empezar a sentirte alegre, aunque no lo estés, y a sentirte optimista, aunque no lo estés. Es cuestión de practicar esto. 5. Trata de vivir el presente o al menos el día de hoy. Muchos de ustedes y de nosotros vivimos en el pasado. Rumiar el pasado o vivir en el pasado nos daña. Vivir en el presente es una actividad para la que te puedes entrenar. Hay que vivir hoy, ahorita. Todas las cosas. Sí, toma las cosas un día a la vez y no te afanes por el futuro y deja el pasado allá donde está, allá atrás. Número 6, rumiar, entendiendo esto como el proceso que les acabo de explicar de estar pensando en exceso en los problemas, es un cáncer para el alma, ¿sí? Pensar constantemente e innecesariamente de las causas, significados y consecuencias de tus problemas te va a destruir emocionalmente. Deshazte de eso. ¿Sí? 7. Reinterpreta tus pensamientos negativos usando lo que se conoce como terapia cognitiva conductual. A ver, esto es bíblico, ¿sí? Por ejemplo, si te llega un pensamiento negativo, detente.
Identifica ese pensamiento y repítete el pensamiento, ¿sí? Luego trata de refutar este pensamiento con evidencia contraria. Por ejemplo, ¿es este pensamiento verdadero, correcto, etcétera? Y haz que el pensamiento sea menos posible al reemplazarlo con un pensamiento positivo. Y muchas veces estos pensamientos son de verdad falsos. La tarea consiste en que identifiques el pensamiento falso y que lo reemplaces con uno verdadero. Por ejemplo, podrías pensar que Dios no contesta tus oraciones como lo hacía en el pasado. Esta mentira debe ser identificada de inmediato. ¿Cuál es la mentira? Dios no contesta mis oraciones hoy. Y luego debes recordar algunos momentos en que Dios ha contestado tus oraciones recientemente y las de otros. Por eso es importante mantener una lista de oraciones contestadas y nosotros la tenemos. Es muy bonito cuando vas a tu cuaderno de oración y empiezas a tachar oraciones porque ya han sido contestadas, ¿sí? Número 8. Usa distracciones que te saquen de rumiar de forma negativa. Leer, ver televisión un rato, ¿sí? Caminar, hacer ejercicio, jugar. Reflexiona en cosas que te alegren, en Dios, en estudiar tu Biblia, en pasar tiempo con tu esposa, con tu familia, con tus perros. Cosas que te alegren y que te saquen de rumiar. Practícalas, haz ese tipo de cosas. Y aquí está una muy buena noticia, número 9. Si no se van con nada, váyanse con esto. Y esto es estadística real. El 95%, fíjense, 95% de tus preocupaciones, todo eso que estás rumiando todo el tiempo, el 95% de esas cosas que te preocupan no suceden. Mientras más tiempo pases rumiando una idea, más la vas a distorsionar. Entrégala a Dios. Grítate a ti mismo si necesitas hacerlo en voz alta. Párale ya. Y eso te va a ayudar a, de nuevo, tener en cuenta que el 95% de las cosas que te preocupan no suceden, ¿sí? Punto 10. Si no puedes evitar rumiar, ok, ¿sabes qué? Aparta media hora para rumiar. Dedícate a rumiar lo que quieras. Atáscate en tus problemas por media hora, pero una vez que pasen 30 minutos, ahí los dejas y no vuelvas a rumiar en todo el día. Repítete lo mismo al día siguiente. Tienes media hora para rumiar y se acabó. Si lo necesitas, si no lo necesitas, aún mejor. Punto número 11. Recuerda que tú creas tu propia ansiedad y no tus circunstancias. Fíjate, las circunstancias no las puedes elegir, pero sí puedes elegir si vas a darte a la ansiedad o cómo vas a actuar ante el problema. Tener ansiedad es algo que se aprende y se puede desaprender. No podemos, de nuevo, controlar nuestra circunstancia, pero sí podemos controlar nuestra ansiedad. Eso sí lo podemos hacer. Punto 12. Sonríe mucho. ¿Ok? Esto libera químicos en el cerebro, como la serotonina y la dopamina, que fomentan un buen estado de ánimo y ayudan a evitar rumiar pensamientos negativos. Y no sé si te ha pasado en la calle que vas caminando y estás de mal humor y pasa un niño o una niña y te sonríe y te obligas tú a sonreír, te contagia su sonrisa, o escuchas la risa de un niño y eso te alegra. Eso es lo que hace la sonrisa. Empieza un proceso químico en tu cerebro que es positivo. Sonríe mucho. 13. La ciencia ha demostrado que la exposición a la luz solar produce serotonina en el cerebro. Y se aconsejan entre 15 y 30 minutos de exposición a la luz del sol todos los días, sobre todo para quienes sufren de depresión y ansiedad. Pónganse por favor bloqueador. No quiero que vengan después
el próximo martes y me digan, es que Chris me dijo que me fuera a solear y no me puse y ahora estoy todo quemado. No, tengan cuidado con el sol. El sol puede ser muy dañino, pero la exposición al sol ayuda a ciertos procesos químicos en el organismo y 15 a 30 minutos ayudan. Nosotros los vemos con nuestros perros. Hay veces que hace muchísimo calor y ves al perro con toda la cobija encima de melena que tienen, por ejemplo, un pastor alemán, y está en el sol. ¿Por qué? Porque saben que eso les hace bien. A 37 grados centígrados. A 37 grados centígrados. Y están un ratito ahí, no mucho, no más de 10, 15 minutos de hecho. Y después van y piden entrar a la casa. ¿Por qué? Hagamos como los perros. Es bueno. Punto 14. Ahora, antes de decirles esto, por favor consulten a sus médicos. No les estoy dando consejo médico, ¿sí? Así que no se vale demandarme porque es que tomé esto y me hizo daño. No. ¿Sí? Aquí les estoy dando la advertencia y tenemos un muy, muy buen abogado para los que nos quieran demandar. No les va a ir bien. No es cierto, pero fíjense en esto. 14. Consume vitaminas con omega 3 y ácidos grasos. Esto, por ejemplo, en algunos tipos de pescado como el salmón y algunos otros tipos de pescado tienen este tipo de omega 3. Y este tipo de ácido graso es muy bueno para fortalecer neuronas y estructuras cardiovasculares. Y esto es importante porque ese tipo de omega 3 no lo produce el cuerpo y por eso se debe obtener de alimentos como, de nuevo, como el pescado o complejos vitamínicos. Muy, muy importante. 15. Y aquí llegamos al final del programa. Lo que a mí más me quita la ansiedad y lo que más me daba ansiedad en el pasado, empecemos por lo que más me daba ansiedad, la muerte. Desde niño la muerte me daba terror. Y lo que más me ha quitado ese miedo a la muerte, les voy a decir que es la evidencia de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó, eso lo creo. Estaría dispuesto a morir por esa creencia. Y por lo tanto, Jesús tiene dominio total sobre la muerte y sobre toda tu vida. Busca tiempo a solas con Dios y recuerda que nuestro oído es más fino cuando sufrimos. Muchas veces necesitamos pasar por tiempos difíciles para acercarnos a Dios. Desafortunadamente, así somos. Es uno de los beneficios del sufrimiento, el que la gente se acerca a Dios. Y la Biblia dice, uno de los pasajes más importantes de la escritura viene en Juan 14, 19. Y esto mismo lo habló Jesús, dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Escuchen, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Si tenemos buenas razones para creer que Jesús resucitó, que Jesús domina a la muerte y que la muerte no tiene poder sobre Jesús, y Él dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán, y demostró resucitando a varias personas, a la hija de Jairo, a el mismo Lázaro. Jesús demostró con milagros que tenía poder sobre la muerte y lo demostró. Y siguiendo un par de capítulos, unos cuantos capítulos antes de este pasaje, dijo también de manera más clara en Juan 11, 25 y 26 dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive en mí y cree en mí, no morirá jamás. Y aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿crees esto? ¿Crees que Jesús
resucitó? ¿Crees en Él, en que Él es la resurrección y la vida? Es decir, no solo dice Él, yo resucité, ¿sí? Milagro, me libré de la muerte. No, dice, ya que yo resucité y demostré tener poder sobre la muerte, puedo darles a ustedes vida eterna. Eso es el poder de Jesús sobre la muerte. Y nosotros tenemos acceso a esa vida eterna por medio de Jesús y por medio de la resurrección. Y de nuevo les digo de manera muy personal que una de las cosas que en las que podemos confiar es que tenemos muy, muy fuerte evidencia histórica de la resurrección. Dios también se muestra a nosotros por medio de milagros. A veces lo hace y a veces no. Y yo he tenido la fortuna de ver un par de milagros muy, muy claros. De nuevo, vean ese programa de Moni en la temporada 1, programa 6, donde habla de lo que pasó en su vida. Pero fíjense, aunque no hablara ya Jesús o no ejecutara Dios ningún milagro, ya tenemos el milagro más grande, que es el milagro de la resurrección de Jesús. Y gracias a eso tenemos vida eterna. Así que, amigos, hermanos, pues estos son unos consejos muy, muy prácticos y muy claros que he recibido. De nuevo, el Dr. J.P. Moreland es una persona que ha pasado por muchos sufrimientos, ha pasado por cáncer, ha pasado por temas de salud muy, muy fuertes. Y él mismo dice también, una de las cosas que a mí más me han ayudado a no tener miedo a la muerte es la evidencia de la resurrección. Y ha visto también milagros, tal vez en algún momento les platique alguno de ellos. Pero bueno, eso es lo que tenemos para ustedes el día de hoy. No sé si tengamos por ahí algunas preguntas y tal vez si quieres, Moni, yo con todo gusto nos podemos pasar un poquito de la hora, si lo ves conveniente. Yo con mucho gusto aquí para responder a sus preguntas y sus dudas. Vamos, Chris. Bueno, vamos a ver si hay algunas preguntas por aquí. Gustavo Carrillo, gran amigo, dice, como siempre, excelentes puntos y contenido. Gracias, Chris y Moni, por el esfuerzo para producir tan buen contenido. Gracias, gran amigo de Cross Examine. Gracias por estar con nosotros y gracias por todo tu apoyo tuyo, de tu esposa y del ministerio de Cross Examine. Gran abrazo. Chris, aquí tenemos un comentario que nos hacen muy seguido. Dice Maideli Rodas, dice, usted dice que los que no quieran no estarán con nuestro amado Salvador. Entonces, ¿usted no cree en la gracia irresistible? Exactamente, yo no soy calvinista y uno de los puntos a los que me resisto es la gracia irresistible. Y uno de los puntos que a mí me hacen pensar bíblicamente en esto, de la gracia irresistible, es, por ejemplo, en el libro de Hechos, cuando Ananías y Zafira pecan y Dios los mata, básicamente les quita la vida, se les dice, se les amonesta y se les dice, no estuvo en usted, ¿por qué quitaron esto de dinero, básicamente, de la ofrenda? ¿Sí? ¿Que no estaba en su poder no hacerlo? ¿Sí? Y una de las cosas que yo pienso es que el Espíritu Santo es resistible. Y he hablado mucho acerca de que por un lado soy monergista, ¿sí? No soy sinergista, para los que están más profundos en cuestiones de teología, ni soy tampoco arminiano, ni creo tampoco que el ser humano se salva
ni soy pelagiano ni semipelagiano, ¿sí? Pero tampoco creo en la gracia irresistible. Pero lo voy a dejar ahí nada más, ya he hablado de eso en algunas otras ocasiones. Estoy viendo que mi cámara está trabada, Cris, así que solo te voy a dejar a ti. Ay, qué pena. Bueno, ok. María Nicolasa Ramos dice, pregunto, ¿rumiar podría ser sinónimo de escudriñar? Los bereanos escudriñaban para saber si estas cosas eran así, también la Biblia. No, no es lo mismo. Rumiar es tomar un problema y estar de preocupón, ¿sí? María, ese es el sentido de rumiar, es andar de preocupón. El escudriñar es algo bueno, el escudriñar es meterse a investigar de manera con mucho denuedo, con mucha profundidad, con mucha sofisticación. El rumiar es simplemente estar masticando y pensando en los mismos problemas sin cesar. Ese es el sentido de rumiar. Saludos, Wilson Enrique Ortiz dice, saludos, brother, desde la Colombia. Bendiciones, excelente salud, excelente estudio. Gracias, mi hermano Wilson, Dios te bendiga. Aquí un comentario muy lindo, Chris. Dice, Morales de González Betsy, dice, puedo decirles como testimonio personal que en una etapa de mucha ansiedad en mi vida, clamar al Señor con el Salmo 103 me dio una paz que no había conseguido con nada de lo que me había intentado antes. Es cierto, y como leímos la vez pasada, dice C.S. Lewis, o sea, empecé con muchas dudas, empecé con muchos problemas, pero Jesús, tú eres la respuesta. Jesús es la respuesta, y muchas veces las respuestas nos vienen por medio de la Escritura, por medio de pasar simplemente tiempo con Dios, tiempo con Jesús. Así que estoy muy, muy contento de que eso te haya ayudado, Liz, y desde luego es algo que nosotros también hemos experimentado. Marco Antonio Díaz, saludos de Ana Gloria y Marco. Bendiciones. Compadrito allá. del alma, un abrazo muy grande. Les mandamos un abrazo grandísimo. Wanda Valenzuela, bendiciones para todos. Gracias, Wanda. Liz de nuevo dice, Cris, yo tengo una duda, y es que si Jesús es Dios, ¿por qué se llama a sí mismo Padre? Me asalta mucho esa duda. No, yo no he visto en ningún lado que se llame Jesús a sí mismo Padre. Él lo que dice es, el Padre y yo uno somos, pero no se llama a sí mismo Padre, y tampoco creo que en ningún momento los apóstoles le hayan llamado al Padre, a Jesús. Entonces, si tienes algún pasaje en mente, Liz, y lo quieres poner, si no da tiempo hoy, lo podemos responder en línea, con mucho gusto. Ana Monroy dice, saludos, ¿cómo lidiar con el temor a que la evidencia pueda cambiar y se descarte la idea de la existencia de Dios? Porque siendo así, ¿a qué se le oraría o a quién estaría del otro lado? Gracias. Bueno, hay muchísimo que decir en esa pregunta. Hay mucho que decir aquí, Ana, y te voy a ser muy, muy sincero. Creo que la existencia de Dios es muy, muy difícil de eliminar. No porque sea un argumento del silencio, sino porque tenemos demasiada evidencia positiva de diferentes ramos distintos. Tenemos evidencia desde el punto de vista científico, desde la cosmología. Tenemos argumentos múltiples de diseño, no solo en el estado inicial del universo y todas las constantes que tienen que ser ajustadas finísimamente para tener un universo como el que tenemos. No solo eso, diseño también en la célula, en la información. Tenemos el argumento moral, el argumento ontológico, la aplicabilidad de las matemáticas, etcétera. Y no solo eso, tenemos un argumento muy, muy fuerte que es la propia revelación de Dios en nuestra vida, que es lo que
filósofos cristianos como Alvin Plantinga dicen que es evidencia muy fuerte, porque es evidencia, aunque es evidencia personal, es lo que ellos llaman un conocimiento propiamente evidente, o es decir, cuando tú conoces a alguien en persona, por ejemplo, yo conozco a Moni, podría decir, bueno, tal vez estoy en una nave espacial con extraterrestres y no estoy conociendo realmente a Moni, sino que tienen mi cerebro y lo están manipulando para que yo piense que estoy en este podcast y que estoy hablando con ustedes. No, lo que Plantinga dice es, no es razonable pensar eso. Lo razonable es pensar que tienes una relación con tu esposa. Eso es lo razonable. Y de la misma manera podemos experimentar ese contacto con Jesús, ese contacto con Dios. Así que yo estaría de acuerdo en decir, de acuerdo con Plantinga y con Craig y con otros, en decir que aunque se viniera abajo toda la evidencia científica, en primer lugar, no estoy confiando en un solo argumento, tengo muchos. Y tendrían que contradecir todo lo que hizo Jesús y vino a decir y a hacer. En segundo lugar, la evidencia de la resurrección es fuertísima, muy, muy fuerte. Que dedicamos todo la primera temporada hablando de eso. Y en tercer lugar, tengo la experiencia personal de haber visto milagros y de haber caminado con Dios durante gran parte de mi vida. Entonces, no es un argumento nada más, Ana. Hay varios, hay muchos. No sé si estás empezando a caminar en tu relación con Dios o ya llevas tiempo, pero hay muchas formas y muchas maneras en las que Dios se ha revelado y se sigue revelando el día de hoy. Voy a mencionar unos saludos y al último una pregunta, Chris. Wilson Enríquez Ortiz Cáceres. Saludos, brother, desde Locombia. Sí, bendiciones, excelentes estudios. Ya lo habíamos saludado. Perdón. María G. Acosta, saludos, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones, un gran abrazo. Dan Rams, bendiciones, gracias. Ajá. Y cerramos con esta pregunta, Chris. Sergio Moreno Escobar, Dios los bendiga, hermano Chris. ¿Puedes ayudarme a confrontar misioneros mormones? Ya vimos mucho sobre eso. Ok, pero... sí, claro que sí. Te sugiero que veas nuestros podcasts de por qué no soy mormón. Tenemos material también en veritasfidei.org. Puedes ir a veritasfidei.org, búsqueda, hay un botón de búsqueda y ahí puedes escribir mormones. Y te aconsejo también leer esos y ver los podcasts que hemos transmitido acerca del tema. Tenemos pasada, la 4. mucho material acerca de por qué, de cómo interactuar con mormones y específicamente por qué no somos mormones. Y voy a poner rápido aquí en pantalla, Chris. Nos pueden escribir cualquiera podcastvf@gmail.com. Si necesitas que te mandemos material por ahí, si tienes preguntas o lo que quieras por ahí, te podemos ayudar. podcastvf@gmail.com. Y un par de peticiones. De nuevo, no les vamos a pedir dinero, les vamos a pedir un par de cosas, eso sí. Su tiempo. Oren por nosotros, número 1. Número 2, si este material es de bendición, compártanlo. Ese es el mejor regalo que nos pueden hacer. Compártanlo. Si están en Facebook o en YouTube, suscríbanse al canal, compartan el canal. Y si pueden también en las plataformas de podcast poner una revisión positiva para que el material se circule con mayor eficacia, eso también ayudaría mucho. Pero no les vamos a pedir dinero, les vamos a pedir sus oraciones y estas peticiones. Que nos ayuden a esparcir el material que llegue a todos. Difundir todo esto. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, por cada uno que nos ha acompañado y que escuchará o verá este material en el futuro. Gracias por poder estar contribuyendo a tu reino, aunque no nos necesites. Tú lo haces por tu beneplácito y por bendecirnos. Gracias por incluirnos en tu reino. Te amamos en nombre de Jesús. Amén. Y Chris, nos despedimos
Miri Ramírez, que está aquí. Bendiciones, Moni Cris. Les mando muchos saludos. Miri, un gran abrazo. Miri, oramos por ti y tu familia todos los días. Te Todo el queremos tiempo. muchísimo. Claro que sí. Un saludo y si Dios quiere estaremos el próximo martes transmitiendo de nuevo con todos ustedes. Dios los bendiga. Y Moni, un honor estar contigo. Aquí Gracias. estoy, aunque mi cámara esté trabada. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta pronto.